Hola a todos, mi queridísimo público. Llevo tiempo sin subir una creepypasta, pero todo tiene su motivo. Y como había dicho en el pasado, quería hacer historias largas al costo de ausentarme por unos meses. Porque claro, serían videos mucho más complicados de hacer. Pero últimamente he considerado que sería mejor bajarle a la duración y ser más activo otra vez. Porque tampoco es que quiera que mis nuevos subs pierdan el interés y se vayan. Y hay muy buenas historias de 17, 20 y hasta 35 minutos que valen mucho la pena traducir. Y por supuesto, cada cierto tiempo optaré por hacer otra creepypasta super larga de 40 minutos para arriba, solo que no será siempre. Antes de empezar, quiero dar algunos anuncios. El primero es recordarles que tengo un Patreon. Por si quieren apoyar el canal, con el suficiente apoyo podría reunir el dinero para comprarme un nuevo micrófono. Y con más, quién sabe. Porque como dice el buen Gambitojos, tan difícil es crear como lo es ayudar. También aprovechar de darle las gracias a mis maravillosos patrocinadores, Mokuro, Night Yotashi y Elizabeth Joal. También quería aprovechar para hablarles del canal Checkpoint, ya que si bien no he sido activo aquí, sí que lo he sido en este otro canal. Todos los jueves a las 11 p.m. participo en transmisiones en vivo con otros usuarios como Nightcrawler de Mundo Creepy, El Orgullo del Operador, Herdunkelheit, Creepypastero 21 y Vórtice del Terror. Los directos son de temas variados, pero no de terror. Son más orientados al mame. Otro aviso rápido es que me he creado un canal en bit.me. Si les interesa, me gustaría que me siguieran ahí también, puesto que ahora mismo no estoy verificado y solo puedo subir videos de hasta 30 minutos. Pero si consigo 50 seguidores, bit.me me verificará y podré subir videos de la duración que yo quiera. Y por último, quería decirles que espero que disfruten del video, porque me esforcé mucho en él, y quería pedirles un favor que sé que es posible. Desde octubre del año pasado, ninguna de las creepypastas que he subido ha llegado aún a las 10.000 visitas, a pesar de que meses antes era normal que llegaran a eso en cosa de 2 semanas. Quisiera que trataran de hacer que este video llegue a esa cifra compartiéndolo con otras personas. Métodos hay varios, pero todo depende de ustedes al final del día. Yo también tengo algunas ideas para conseguir esta meta, pero aún así les tengo fe, así como ustedes tienen fe en mí. Sin más preámbulos, comencemos. En 1985, la película de Disney, Regreso a Oz, fue lanzada en cines, y unos años más tarde hizo su camino al formato VHS. No recuerdo la edad que tenía en el momento en que la vi, tal vez 5 años como mucho. Supe enseguida que había algo inusual en la película, algo particularmente inquietante. Recuerdo que la primera vez que la vi, lloré. Recuerdo haber mirado la película, paralizado en mi sitio delante del televisor, y no porque estuviera interesado, sino porque estaba aterrado. Y la verdad, es una película jodidamente extraña. Pero, ¡hey! Antes de que suspires con molestia y decidas irte a escuchar o leer otra cosa, no te preocupes. Porque esta no es una historia sobre una película maldita, o sobre un sujeto que se encontró una cinta de VHS en una casa abandonada. La película como tal se reprodujo perfectamente, en la medida de lo posible. Dorothy no giró a la cámara de repente y empezó a gritar mientras le salía sangre de los ojos o alguna estupidez de ese tipo. No estoy interesado en contarte idioteces como las que ya has visto 100 veces en el pasado. Solo quiero decirte cómo me sentí cuando vi ese filme y algunas cosas extrañas que experimenté al hacerlo. La película de por sí tiene una historia extraña y realmente me pregunto lo que el productor, Paul Maslaski, estaba pensando al momento de hacerla. Ya sé que toda la idea y visión detrás de la película no fue realmente suya. En lugar de eso era del director de la película, Walter Murch. Un especialista en sonido y edición,
Morsch trabajó en la edición de películas como El Padrino y Apocalypse Now, pero Regreso a Oz fue su única incursión como director. A día de hoy sigo pensando que algo le pudo haber ocurrido durante la producción de esta película. Tal vez algo que lo orilló a no volver a dirigir una sola película a partir de entonces. Pero eso es solo una suposición. Mi madre consiguió una copia de la película en VHS. Recuerdo claramente, porque también tenía una copia de la vieja versión musical de Judy Garland. Ella amaba esa película. Yo estaba un poco menos impresionado con ella. La apertura en sepia, para un niño que estaba acostumbrado a la televisión a color, me resultó aburrida. Todos los sets se veían realmente falsos, y a la larga la película no me entretuvo. Aunque a mi madre le encantaba, cuando ya era un adulto, ella me contó sobre Judy Garland, y su adicción a las drogas, sobre cómo gradualmente su deslumbrante carrera en Hollywood se hizo pedazos. Era una historia tan trágica como prácticamente cualquier cosa en la pantalla de plata. Regreso a Oz, sin embargo, no era una secuela. De hecho, lo único que la conectaba de alguna manera a la versión musical era la presencia de los Ruby Slippers, los cuales eran plateados en el libro en el que la película estaba basado. Pero mi madre estaba emocionada por verla de todos modos, por lo que le pidió a una amiga que le buscara una copia de la cinta, y después la vimos. La película cuenta la historia del regreso de Dorothy a la maravillosa tierra de Oz. O al menos debería ser maravillosa, pero no lo es realmente. La cosa es que ella está desesperada por volver, y cuando la vemos por primera vez en el filme, ella está muy deprimida, sola y miserable. La primera escena que vemos en la película es ella, mirando con tristeza a un espejo sucio. Y no mucho después su familia se la lleva a un hospital. En el hospital, que parece más un asilo mental, Dorothy es presentada a un doctor. Deseoso de probar una nueva máquina sanadora eléctrica, el doctor se la presenta a Dorothy, explicando las funciones de la máquina. Aquí, le explica, señalando el medidor de voltaje, esa es su boca. Y aquí, le explica, señalando la palanca que mandará descargas eléctricas por todo el cráneo de la niña, esa es su nariz. Escoltan a la niña a la zona subterránea del hospital, a través de pasillos altos y circulares, para luego encerrarla en una celda vacía y estéril. Esa noche la amarran a una camilla y, mientras que los alaridos de otros pacientes hacen eco en el hospital, la acomodan en la máquina eléctrica. Hay una estruendosa tormenta afuera, y más temprano que tarde, esta causa que se vaya la energía en el hospital. Mientras el personal intenta arreglar el problema, Dorothy es rescatada por otra chica. Juntas escapan al lago a las afueras del hospital, donde ellas se ahogan. Quiero decir, Dorothy regresa a la tierra de Oz. Llega al lugar en una caja deteriorada, flotando en la corriente de un río. Así es como va la historia, pero eso no es todo lo que ocurre. En la vieja película del Mago de Oz, esa con Judy Garland, la casa de Dorothy es arrancada de la granja por un tornado. Todo el mundo sabe que los tornados no mueven a las personas de un lugar a otro y los sueltan, con cuidado y gentileza, en dicho lugar. Si ella hubiese sido una persona de verdad, atrapada en una pequeña casa de madera a merced de un tornado, habría muerto, y tal vez sí murió, y el resto de la película simplemente había sido una alucinación en el interior de su dañado y abatido cerebro. Pero esa es solo una teoría. En esta película, en Regreso a Oz, Dorothy cae en la pesada corriente de un río, luchando por permanecer en la superficie, sus brazos agitándose, su boca suplicando por aire. Entonces ella llega a Oz. Y por unos momentos, todo parecía estar bien. Ella conoce a una gallina parlante llamada Bilina, que ofrece llevarla a Ciudad Emerald. De camino ahí, se encuentra con un árbol que da loncheras de almuerzo, llenos con sándwiches recién hechos. Casi parece que todo va a salir bien una vez que lleguen a Ciudad Emerald, porque entonces ella podrá volver a su granja. Su granja, donde estaba sentada mirando un espejo sucio, con ojos llenos de desesperación. David Keir, del Chicago Reader, describió la película como desolada, desagradable y a veces aterradora. Uno no quiere que Dorothy regrese a casa, no a ese mundo repleto de doctores que quieren arrancarle la felicidad, las enfermeras que la amordazan, con los largos pasillos tubulares y las máquinas eléctricas con enormes sonrisas. Pronto, Dorothy encuentra su vieja casa, la que ella estrelló en su última visita a Oz. Se encuentra en un bosque sobrepoblado,
En este lugar no hay ninguna alegre ardilla bailarina, solo vida silvestre y árboles torcidos. Dorothy quita el polvo que se ha acumulado en las ventanas, tratando de ver adentro. Entonces ella encuentra el camino de ladrillos amarillos, solo para darse cuenta de que la vegetación lo ha deteriorado. Los ladrillos yacen rotos y destrozados. El lugar al que tanto quería regresar se ha deformado a un pálido reflejo, pesadillesco y hostil. La vieja casa de granja. Yo crecí en una pequeña villa en el área rural de Cornwall. Había granjas en las colinas, y podías escalar a lo alto de una de esas altas colinas, mirar al horizonte y no ver más que campos de trigo extendiéndose hasta donde mis ojos me dejaban ver. Esa era mi Kansas. Creo que fue a finales del verano cuando encontré esa vieja casa de granja. Había salido a explorar, a pesar de la orden que mi padre me había dado de permanecer solo en el jardín de nuestra casa. En ocasiones escalaba la vieja pared de piedra que rodeaba nuestro jardín y me iba al campo, aventurándome tan lejos como pudiera antes de que comenzara a anochecer. Evitaba pasar por los campos con vacas, animales realmente grandes para mi tamaño, y gradualmente las nubes por encima de mí empezaban a oscurecer y a hacerse pendulantes. Decidí ir más allá que nunca antes, llevado por mi deseo por examinar un pequeño montículo de árboles que veía a lo lejos, una formación que nunca antes había visto. Ahí estaba, abajo, cerca al pie de la colina. Ahí vi por primera vez esa vieja casa de granja. Cuando llegué me apresuré a ir a la casa, antes de que oscureciera más. Me asomé por las ventanas. Estaban cubiertas de tierra, apenas si podía ver lo que había más allá. Me empiné, tratando de ver adentro, pero apenas lograba distinguir sombras entre la suciedad. Limpié una ventana tanto como me fue posible, y poco después fui capaz de ver el interior de la casa. Estaba en ruinas, sillas en el suelo y una mesa destrozada en la esquina. Podía distinguir una puerta abierta a lo lejos, pero no podía ver lo que había más allá. La casa no era igual a la de la película. El diseño era muy diferente y los escombros adentro también, pero en un todo, el lugar, el ambiente y la misma casa eran como un reflejo de la película. Era como mi propia versión de la casa abandonada en el bosque de Dorothy, llevada hasta aquí, no muy lejos de mi hogar. Quería entrar, no sé por qué, quizás solo porque estaba ahí, o quizá porque quería llegar más lejos de lo que Dorothy pudo en la película. Abrí una de las ventanas y, bajo la casa está el cadáver de la bruja. Me arrastré al interior. Hacía calor, como si el aire dentro de la casa fuera de por sí caliente. Había un sonido vibrante, pero suave. Pronto me di cuenta de que era causado por el zumbido de unos insectos. El aire era pesado, como si el calor del verano estuviese concentrado aquí. No había una sola luz, o si la había, ninguna se prendía. La poca luz que entraba a la casa le daba un color rojizo con café. Caminé con cuidado por la casa yace encima de la bruja muerta mientras ella se pudre debajo. El piso de madera, y como ya me lo esperaba, los tablones se resquebrajaban con mis pisadas. Me fijé en la puerta abierta de antes. Resulta que llevaba a la cocina. Había múltiples objetos en el lavaplatos, cosas punzantes y afiladas. Me empecé a sentir enfermo. No quería estar en ese lugar. El aire sabía mal. Había un olor, algo que nunca había olido en mi vida, pero sabía que no era bueno. Me daba la vuelta para salir cuando escuché algo, el sonido de algo pesado haciendo presión en el piso de madera. Supe casi de inmediato que había sido una pisada. Una figura se encontraba en la puerta, un hombre. La casa está marcada por la muerte, la transpira desde el fondo donde dejaron a la bruja, su cuerpo destrozado. Estaba parado en la entrada, bloqueando la luz del sol, llevaba un grueso y pesado abrigo negro, un tipo de abrigo que la mayoría de granjeros en el área usaban, pero su barba era gruesa y enredada como un alambre. Su cabello era muy largo y me estaba observando con esos ojos. Esos brutales y afilados ojos llenos de un odio inconmensurable. Se empezó a acercar a mí, con pasos largos, hacia un pequeño de solo 6 años, semejante gigante. Estaba sosteniendo algo en su mano izquierda. No pude ver qué era, solo distinguí que era afilado, puntiagudo y manchado de barro. Debía ser barro. El hombre abrió la boca y me gritó, sus dientes podridos tras esa desagradable barba, llenando la vieja casa con el eco de cada palabra que me dijo. ¡Largo de aquí! Me di la vuelta y huí de la casa, cargando por la cocina y arrastrándome por la ventana. No me detuve ni un segundo. Me tropecé y caí en un charco de barro al salir por la ventana, pero no me detuve.
No paré de correr. No miré hacia atrás. Corrí a través del campo y los árboles, sin importar que mis pulmones se quedaran sin aire y mis piernas se lastimaran. Seguí corriendo hasta que llegué a casa. No me había fijado en que el sol hacía rato se había ocultado y la oscuridad había llenado la villa. Azoté la puerta de mi casa cuando entré, erradicando la presencia de ese hombre y de esa casa en ruinas para siempre. Mi padre bajó las escaleras cuando me oyó azotar la puerta y exigió que le explicara dónde había estado y qué había hecho. No quería explicárselo, no quería decirle, así que mentí. Pero él se dio cuenta de que estaba mintiendo y demandó que le dijera la verdad. Eventualmente, cuando sí se lo dije, me llevó a mi cuarto, donde ordenó que me bajara los pantalones y me acostara en la cama. Luego él se quitó el cinturón y azotó mi trasero hasta que yo estaba gritando y llorando en la cama. Él me hizo prometerle, bajo amenaza de que me propinaría el mismo castigo si no obedecía, que no volvería a meterme en casas ajenas nunca más. Estuve molesto por la mayor parte del día siguiente, y nunca entendí por qué se había enojado tanto conmigo desde entonces. Y no lo entendí, sino hasta pasados ya varios años. Cuando por fin me di cuenta del motivo, fue durante mi adolescencia. Nuestra familia se había mudado de la villa, a una pequeña casa en una ciudad mucho más grande. El cambio fue considerable, no solo en términos del edificio, sino de todo nuestro estilo de vida. Ahora era imposible para nosotros el no escuchar sobre el resto del mundo. Además de que mi padre ya no se empeñaba en aislarme de esa información de la que cualquiera podía enterarse leyendo un periódico o navegando en internet. Fue durante el reportaje nocturno de las noticias que vi la fotografía de aquel hombre en la casa abandonada. El reportero decía que el hombre había muerto en prisión, mientras cumplía su sentencia de cadena perpetua, sentencia que se le había dado por asesinar a 4 niños pequeños, todos rondando edades de 4 y 9 años. Lo arrestaron justo un mes después de que mi padre me diera esa paliza y me prohibiera volver a meterme en casas ajenas sin permiso. El tipo se había suicidado en prisión. El reportero no dijo cómo. Tiempo después supe que le había roto un pedazo a su cepillo de dientes, afilado los bordes y se lo había tragado, rebanándose la garganta. Se ahogó en su propia sangre. Dorothy continuó con su viaje, a través de las ruinas del camino de ladrillo amarillo, al igual que yo. Cuando Dorothy llega a Ciudad Emerald, encuentra a todos sus amigos, pero los han convertido en piedra. Todos se encuentran de pie, en medio de las ruinas de la ciudad, sus cuerpos inmóviles. La ciudad está abandonada, no hay nadie más que Dorothy y las estatuas. La Ciudad Emerald es un mausoleo. Pero resulta que no estaba del todo abandonada. En uno de los momentos más aterradores de la película, nos encontramos con los residentes vivos de la ciudad, moviéndose en 4 patas, cada pata terminando en una ancha rueda oxidada. Al principio, vemos su cara como una retorcida masa negra de tejidos y músculos, corrompida en una mueca demente, los ojos asomándose, una mirada fría e inquietante. Es entonces cuando alza la cabeza, revelando que la cara de antes era falsa, su verdadera cara se escondía detrás. Se ríe. «¡Ven aquí!», le grita con una voz gutural. Se ríe y se ríe. Más de esos seres aparecen. 3, 4, un grupo completo. Dorothy escapa. Durante esa escena recuerdo haberme tapado los ojos con las manos, con la esperanza de bloquear su presencia, y que para cuando los abriera, las criaturas ya se hubiesen ido. Dorothy encuentra, encerrado en una vieja cámara en Ciudad Emerald, a un guardián mecánico llamado TikTok, quien ofrece protegerla de las criaturas de 4 patas. Este personaje tiene su propia cara mecánica, muy parecida a la de la máquina de electrochoques que le habían presentado en el hospital. Sin embargo, actúa como un amigo para Dorothy y lucha contra los monstruos de 4 patas. No solo eso, sino que además descubre que la ciudad fue conquistada por una bruja malvada llamada Mombi. TikTok no es aterrador, es un personaje agradable y amistoso, pero no se puede decir lo mismo de todos los amigos de Dorothy. Pero ya llegaremos a eso. Primero tenemos que hablar de Mombi. De niño no la reconocí, cuando la vi por primera vez. Pero Mombi era interpretada por Jean Marsh, la misma actriz que hizo de la enfermera que amarró a Dorothy a la camilla en el hospital al principio de la película. Ella estuvo casada, por 5 años, con Jon Pertwee, el actor que interpretó al tercer Doctor en la famosa serie Doctor Who, y probablemente más relevante en esta historia,
interpretó al personaje de Wurzel Gummicke, un espantapájaros que fue traído a la vida. Les menciona el espantapájaros porque el otro acompañante de Dorothy es un prisionero de Mombi. Cuando Mombi encierra a Dorothy en su castillo, la pequeña joven de Kansas se encuentra con uno de los experimentos fallidos de Mombi, Jack, cabeza de calabaza. Jack es una criatura aterradora, más alto que cualquier otro actor en el filme, con extremidades tan delgadas como varillas que parecían extenderse hasta el infinito. Camina con dificultad en esas largas piernas de madera, vistiendo un viejo abrigo de colorado, sus dedos terminando en largas ramas. Encima de su cuello yace una calabaza, en el lugar de la cabeza. Cuando la criatura se mueve, lo hace con fuertes espasmos, moviendo sus manos junto a las piernas como si estuviesen conectadas. Su voz es dulce, la voz de Brian Henson. Brian Henson es el hijo del famoso Jim Henson, y ahora es el encargado de la compañía de su padre. Ciertamente su voz es la parte más suave de lo que por otra parte es una criatura horrible. Si alguna vez has visto El extraño mundo de Jack, puede que encuentres algunas similitudes entre este y el protagonista de esa película. Y en varios puntos a lo largo del filme, las extremidades de Jack se rompen y salen de su sitio, teniendo que volver a ponérselas en su cuerpo con cuerdas. La única manera que tiene Dorothy de escapar del castillo es robando el polvo de la vida, el cual la bruja utilizó para traer a la vida a la criatura con cabeza de calabaza. Ella guarda el polvo en un gabinete de vidrio, junto a sus cabezas de repuesto. Así es, Mombi tiene una colección de cabezas. Se cambia de cabeza dependiendo de su estado de ánimo. Las cabezas están en esos gabinetes, aparentando no tener vida, pero cada una de ellas la tiene. Esa noche, cuando Dorothy intenta robar el polvo de los gabinetes, accidentalmente despierta a una de las cabezas sin cuerpo. Sus ojos se abren con fuerza y con una voz rasposa grita el nombre de la chica, Dorothy Gale. Las otras cabezas despiertan y empiezan a gritar. Gritan y gritan y gritan. El estruendo de esos gritos despertó a la mismísima bruja, quien se levantó de la cama. El lugar entre sus hombros donde debería residir una cabeza estaba vacío. Una figura sin cabeza avanzando rápidamente hacia la pequeña niña, con los brazos estirados. Todo mientras sus cabezas gritaban en terrible unísono. Llevábamos ya un año en la ciudad. Me habían ingresado en una nueva escuela. Era bastante más grande que ninguna otra en la que hubiese estado, y algunos de los chicos al inicio del año me habían fastidiado mucho por ello. Me etiquetaron como el campesino y me trataban como a un extranjero. Pero con el pasar de los meses creo que se olvidaron de mi diferencia, y más temprano que tarde yo era meramente un estudiante más para ellos. Lo había visto en el patio de la escuela, no sabía su nombre, pero era un chico brillante con un pelo rubio que asemejaba la luz del sol. Creo que debe haber tenido unos 11 años, pero frente a mis ojos de niño, él podría haber sido 100 años mayor que yo. Era un niño grande, y como con todos los niños grandes, yo trataba de evitarlo, porque él y sus amigos eran ruidosos y agitados. Él estaba en los grados superiores de la escuela, y debido a eso, él no tenía que usar uniforme. Ninguno de los estudiantes de grados superiores tenían que hacerlo, así que el chico grande vestía lo que le daba la gana. Generalmente una camiseta blanca con jeans. Creo que él y yo nunca llegamos a hablar. A duras penas noté su presencia, pero por culpa de lo que pasó, lo recuerdo. Era verano, estábamos en vacaciones de verano, al inicio de estas para ser exactos. No debía haber pasado ni una semana desde que salimos de la escuela. Fuimos a dar un paseo al lago, para aprovechar que el día estaba soleado. Ya de por sí hacía un muy buen día. El sol era acogedor, acompañado por la refrescante brisa Dorothy Gale del viento. Mi madre me había llevado al centro de la ciudad temprano ese día, ya que quería sacar algunos objetos de la oficina postal, donde almacenan los paquetes que te envían. Me encontraba un tanto molesto, puesto que la pequeña aventura de mi madre a hacer compras causó que no pudiera seguir viendo caricaturas. De una u otra forma me conformé. Además, ella me prometió que si me comportaba, tal vez rentaríamos una película en la noche. Ya había pasado mucho tiempo desde que rentamos Regreso a Oz por primera vez, y el filme se había desvanecido de mi memoria. Estaba emocionado, tenía tantas ganas de ver que podríamos encontrar en esa pequeña tienda de películas. Mi madre ya estaba segura de que alquilaría la versión musical del Mago de Oz, y reviviría su amor por aquel clásico. Esto fue años antes de que los blockbusters llegaran a Inglaterra,
Y esas pequeñas tiendas de renta de películas eran pequeños locales, propiedad de individuos emprendedores, buscando sacarle el máximo provecho a un mercado nuevo. Mi madre parqueó el coche apenas a unas cuantas cuadras de la tienda y salimos. El viento, Dorothy Gale, empezaba a hacerse más fuerte y yo empezaba a sentir el frío. Tomé mi chaqueta del asiento trasero del coche y la saqué. Mi madre me miró y dijo: voy a ir a la pastelería un momento. La pastelería, debo añadir, estaba en la esquina de la calle, a 2 tiendas de distancia del local de películas, con una pequeña peluquería en medio de los dos. Espérame aquí, me dijo, indicando la entrada de la tienda de películas. Yo esperé. No iba a discutir, y ciertamente no iba a desobedecerla. La promesa de ver una película esa noche era suficiente para asegurar eso. Esperé por lo que se sintió como un año, pero estaba seguro no había sido ni un minuto, cuando escuché gritos al otro lado de la calle. Miré hacia ahí. Era el chico grande, con su camiseta blanca y sus jeans, su brillante cabello rubio resplandeciendo aún más bajo la luz del sol. Estaba en una bicicleta, acompañado por otros 3 muchachos. Los reconocí rápidamente. Todos ellos iban a mi escuela, pero al igual que con el chico rubio, no sabía los nombres de ninguno. Estaban gritándose entre ellos, montando sus bicicletas, haciendo pequeñas maniobras. Uno de los amigos del chico grande daba saltos con su bicicleta, adelante y atrás. Otro alzaba la rueda delantera y dejaba la trasera aguantando su peso, quedando parado en sus pedales. La carretera estaba vacía. Tras cerca de un minuto, el grupo se movió a la carretera, paseándose entre los coches estacionados. Era una mañana tranquila. Apenas debían ser como las 11, y los chicos estaban animados. Uno de ellos hizo que su bicicleta girara en el aire de un salto, girando los manubrios mientras hacía el truco. No hay un solo ruido en la calle más que el de esos chicos. Observé al chico grande y sus amigos haciendo maniobras por un rato, y luego desvié la mirada para ver la ventana del local de películas. La ventana estaba llena de pósters, y yo tenía curiosidad por saber qué filmes estaban promocionando. Miré de uno a otro, apenas notando cuando la luz del sol disminuyó tenuemente, pues una nube estaba pasando delante de él. La brisa del viento, Dorothy Gale, que vino después se sintió más fría, así que me envolví el cuerpo con mis 2 brazos y esperé por mi madre, cuando de repente escuché a uno de los amigos del chico grande gritar: el camión debe haber llegado a la curva de la carretera demasiado rápido, pero cuando escuché el grito me di la vuelta solo para verlo despedazando la carretera. Era un camión enorme, altísimo, intimidante y feroz. La carga del vehículo se estrelló contra uno de los carros al otro extremo del camino. Los chicos en la carretera se dieron la vuelta y comenzaron a correr, el pánico presente en sus caras. Uno tiró su bicicleta y empezó a correr a pie, el estruendo de los frenos del camión opacando sus propios gritos. El chico grande no se movió. No entendía por qué no se movió aquella vez, pero ahora me doy cuenta de que estaba paralizado por el miedo. La tela de su camiseta se sacudía mientras él miraba el camión, ojos muy abiertos, la boca abierta, y un grito de absoluto terror que apenas se distinguía entre el estruendo del camión. El chico intentó alzar sus brazos para cubrirse la cara, como si esos pequeños brazos fuesen a protegerlo del gigantesco camión de 10 ruedas que se aproximaba hacia él con aterradora velocidad. Y él solo gritaba, y gritaba, y gritaba. El camión arrasó con toda la calle, y a pesar de que yo me encontraba a unos 13 metros de la carretera, sentía el aire golpearme con una fuerte Dorothy Gale corriente de viento mientras el camión se abalanzaba sobre el chico grande. El camión ni siquiera chocó con él, simplemente pasó por donde él estaba parado, llevándoselo por delante sin problemas. Su cuerpo fue aplastado bajo el peso del vehículo, doblándose como si fuera de papel. La cabeza, que quedó a la altura de las ruedas del camión, fue arrancada de su cuerpo. No había mucha sangre, pero la fuerza del camión atropellando al chico fue tal que le arrancó la cabeza, la cual salió disparada y rodó por lo que quedaba del camino. La cabeza del niño grande chocó con el pavimento, y de repente ya no era más que un despojo de carne y hueso, como utilería de una película. No estaba gritando, no podía. Mi boca era incapaz de producir sonido alguno, a excepción de algunos suspiros que hacía cuando intentaba meter algo de aire a mis pulmones. No podía gritar porque no podía respirar, pero escuchaba gritos que no eran míos, y no era capaz de reconocer de quién era la voz que gritaba. Entonces me di cuenta, era la cabeza del chico grande,
moviéndose levemente mientras yacía a un lado de la carretera, dejando salir los últimos sonidos desde lo más profundo de su garganta. Un grito desagradable que salía del cuello destrozado. Y así estuvo durante unos pocos segundos. El camión se había detenido, los frenos llevándolo a parar al poco tiempo de acabar con la vida de ese chico. Ya era muy tarde. Bajo sus llantas, el cadáver del chico grande se retorcía, sus brazos moviéndose con la poca memoria muscular que les quedaba, tratando de sentir el espacio vacío entre sus hombros. Poco después, mi madre apareció. Estaba en pánico. Recuerdo que lo primero que hizo fue sacarme de ahí y cubrirme los ojos, pero ya era muy tarde para eso. La imagen se había quedado conmigo durante demasiado tiempo. La veía, aún con los ojos cerrados. Incluso hasta el día de hoy me pasa de vez en cuando, como una fotografía grabada en mis pupilas, que aparecía cada vez que cerraba los ojos sin importar lo breve que fuera. La podía ver. La cabeza del chico en el suelo, uno de los lados de su cara hundido en un agujero sanguinolento, como un plato, los ojos fuera de su lugar y con la boca abierta mientras dejaba salir su último grito. Dorothy, por supuesto, había escapado del contraído y acechante cuerpo de la bruja y su colección de cabezas. Ella logró escapar de aquella pesadilla. Yo, por el otro lado, no tenía tanta suerte. Simplemente había cosas de las que no podía escapar. Me mantendrían en mi sitio, existiendo en aquellos instantes de oscuridad cuando cerraba los ojos. Con el polvo de la vida, Dorothy fue capaz de amontonar un montón de objetos del castillo, un sofá, la cabeza de un alce, un montón de basura, y lo trajo a la vida, creando una suerte de criatura amasada con objetos que realmente no combinan entre sí. Se llamaba Gump, y al igual que el cabeza de calabaza, era un homúnculo de objetos. Dorothy escapó volando en el Gump, que sí, podía volar, sobrevolando el desierto mortal. El desierto mortal. Una masa de arena que se extendía en el borde de Oz, y si tan siquiera llegabas a tocarla, provocaba que tu cuerpo se convirtiera en arena. Varios de los Wheelers persiguieron a Dorothy, y cuando sus ruedas tocaron la arena, colapsaron. Sus cuerpos se hicieron amarillos, se agrietaron y despedazaron, desapareciendo en la distancia, las líneas y curvas de sus caras rompiéndose y desapareciendo. El Gump se rompe mientras está volando, sus alas se desbaratan, y Dorothy junto a sus amigos caen en la montaña del Rey Gnome, una siniestra criatura que asemejaba a una roca viviente. El Rey Gnome fue interpretado con un decoro austero y severo por Nicol Williamson, un actor escocés que forjó su camino a través de muchos papeles respetados en obras de Shakespeare, tanto en teatro como en la gran pantalla, antes de su muerte en 2011. Williamson también había interpretado al Doctor, ese el principio en el hospital mental. El hecho de que tanto el siniestro Doctor como su monstruosa asistente aparecieran encarnados en el mundo de Oz por los mismos actores me hace estar más seguro de que el tenebroso y bizarro mundo de Oz en la película no es más que una breve alucinación que sufre Dorothy mientras se ahoga en el lago durante aquella tormenta. No, ella no se ahoga. No importa cuántas veces intente recordar esa película, siempre termino pensando que ella se ahogó. La he visto muchas veces de adulto, y aún así, cada vez que la veo me encuentro pensando lo mismo cuando llega la escena en la que cae al lago. Esta es la parte en la que se ahoga. Yo sé, en mi conciencia al menos, que ella no se ahoga, pero cada vez que recuerdo esa cinta, recuerdo a Dorothy resbalándose en el barro y cayendo en las violentas olas, su piel húmeda y fría, luchando por aire, ahogándose bajo el peso del agua. No, Dorothy no se ahoga, así no es la historia en la película. Soy yo el que sigue recordándolo mal. Sigo recordando que se ahoga, pero no lo hace. No se ahoga. Dorothy no se ahoga. Ella va a Oz y rescata a sus amigos, que han sido secuestrados por el Rey Gnome. Ella entra a la cámara de tesoros, donde él ha transformado a sus amigos en ornamentos, y ella los trae de vuelta a la vida. Ella, la pequeña Faizura Volk en su primer papel en una película, se los lleva a todos de vuelta a Ciudad Emerald, y el Rey Gnome se muere. La bruja malvada, Mombi, es capturada por los protagonistas, pero el Rey Gnome muere. Uno de los compañeros de Dorothy, la gallina parlante llamada Vilina, deja caer un huevo dentro de la boca del Rey Gnome.
El rey Gnome, habiéndose convertido para este punto en una criatura de roca gigantesca, da arcadas y se ahoga. Deja salir con dificultad las palabras huevos, veneno, y se derrumba. Todo su cuerpo empieza a derrumbarse lentamente. Trozos de piedra cayendo, llevándose consigo su cara. Huevos, veneno. Los huevos, cabe aclarar, no son veneno. En la película solo son venenosos para el rey Gnome. Nunca llegué a entender por qué, y de niño ni siquiera me había fijado en que aquello era una condición que solo afectaba al rey Gnome, y no algo que le fuese a pasar a algún otro personaje, humano o cosa. Ese diálogo era meramente una proclamación, una advertencia: huevos, veneno. Mientras su cara se hacía añicos, se desmoronaba y caía sin vida al suelo. Veneno. Mi madre me preparó unos huevos revueltos para el almuerzo. Esto fue 2 semanas antes de que nos mudáramos a la gran ciudad, lejos de nuestra pequeña villa. Había vivido en una pequeña villa toda mi vida. No tenía más que 13 edificios, una sola calle principal con su tienda local, taberna, escuela e iglesia. Todo rodeado por campo de granja. Gran parte de la producción local de nuestra villa era de agricultura, carne, cerdo y huevos. Alejé el plato de mi vista. ¿No tienes hambre?, preguntó mi madre. Negué con la cabeza. Veneno. Encontré el nido durante el verano. Estaba escondido entre las raíces de un viejo árbol de ocre, unos metros atrás de la iglesia. Lo habían hecho algunas de las gallinas extraviadas de alguna granja, que habían decidido anidar en las retorcidas raíces de un árbol putrefacto. Lo encontré una mañana, mientras iba camino a la escuela. Había llovido la noche anterior, y mis botas Wellington estaban repletas de barro. Lo primero que escuché fue un sonido, un lamento. Me acerqué entre el espeso pasto, asomándome por las sombras de aquellas viejas raíces. El nido estaba mojado y lleno de tierra. 2 huevos yacían en el nido, brillantes por la lluvia. El tercer huevo se hizo pedazos. Los trozos de cáscara colgaban como un globo desinflado. La cría de pollo había nacido antes de tiempo. Nació prematuro y malformado. Su cuerpo parecía una bola de hilo enredado y mojado. Tenía la piel negra y aceitosa. Parecía estar hecha de fibra muscular. Su cabeza era demasiado grande para su cuello y yacía inmóvil a un costado. Tenía los ojos demasiado abiertos. Se retorcía como si colgara de un hilo, tratando de respirar, luchando por seguir vivo. No le quedaba mucho. Era un nacimiento prematuro, el feto de una criatura más músculo y tejido que vida. Su huevo se había roto y expulsado al pequeño de su interior, rechazándolo. Veneno. No teníamos cafetería en la escuela. El edificio era demasiado pequeño para una. En su lugar, la tienda local enviaba un vehículo al patio de la escuela. Ahí los profesores recogerían nuestros refrigerios y los llevarían a la sala de gimnasia, que también era usada como auditorio, a pesar de ser demasiado pequeño para calificar como uno. Nos sentamos a comer nuestros refrigerios, tanto quienes recibieron su comida de la camioneta como los que traían comida hecha en casa. Mi madre me había preparado unos sándwiches de jamón, con los bordes bien cortados. Me senté con otros 3 de mis compañeros de clase. Chris era un ávido fan del fútbol y solía comer a la carrera su refrigerio para poder terminar más rápido que los demás, y así tener tiempo para ir al patio de la escuela y jugar con la pelota antes de que acabara el receso. Josh era un chico tímido, de esos que gustan de leer, con una larga cabellera negra y un set de frenillos que brillaban cada vez que él sonreía. Y luego estaba Gary, quien no hablaba mucho pero nos seguía a los 2 con frecuencia. Me dediqué a comerme mi sándwich por un tiempo, sin hablar con nadie. Chris estaba hablando bastante, sobre un partido de fútbol que había visto la otra noche en la tele. A mí no me interesaba el fútbol, y sus descripciones de movimientos y jugadas eran como lenguaje alienígena para mí. Le dio una mordida a su sándwich y siguió hablando, soltando trozos de comida mientras lo hacía. Me giré hacia Josh. Quería hablarle de ese nido que había encontrado. Le conté sobre el pollo, en el suelo, embarrado y retorciéndose, luchando por seguir vivo. Josh negó con la cabeza. Todos los pollos son muy pequeños al nacer, me dijo. Traté de explicarle que no era simplemente una cría de gallina, que estaba malformada y muriendo, pero yo solo era un niño y no podía encontrar las palabras para describirlo apropiadamente.
Lo más que pude decirle fue que había nacido mal. Chris dio otro bocado a su sándwich y hizo un pequeño sonido de tos. Josh me dijo que tal vez un zorro encontró el nido y estaba comiéndose los huevos, pero dejó de lado a la cría muerta. Intenté decirle que esto era posible, cuando Chris volvió a toser. Me di la vuelta para mirar a Chris. Su cara se veía mal, brillante, arrugada. Tosió de nuevo y siguió tosiendo una y otra vez, con más fuerza, mientras señalaba a su garganta. Algunos niños que estaban cerca notaron lo que estaba pasando, mientras la tos de Chris se hacía más insistente. Dejó caer su sándwich, uno que había conseguido de la camioneta que traía refrigerios. El sándwich se abrió, los pedazos de pan separados revelando su blanco contenido. Huevos. Chris trató de levantarse, pero no podía. Se tropezó mientras lo intentaba. Josh corrió hacia él, tratando de darle golpes en la espalda para que expulsara lo que tenía atorado en la garganta. ¡Ayuda!, gritó. Ahora Chris se estaba golpeando la garganta, su cara cambiando de un rojo pálido a un rojo intenso, casi como la sangre. Empezaba a ponerse frenético y entró en pánico. Estaba luchando por respirar, el aire intentando desesperadamente llenar sus pulmones, pero no podía, y sin aire para respirar, se ahogaría y moriría. Pero algo no estaba bien. Eso no era lo que lo estaba matando. Yo sabía que era lo que lo estaba matando. Era el veneno, los huevos en el sándwich. La profesora estaba corriendo hacia acá, pero a estas alturas Chris ya estaba en el suelo, sus ahogados suspiros llenando el pequeño salón. Se retorció, desesperado por aire, su piel tornándose aún más roja, y yo pensaba en ese pollo mal formado en el nido, que estaba haciendo exactamente lo mismo. Tomé el brazo de la profesora. «Son los huevos», le dije, insistentemente. Los ojos me picaban, tenía lágrimas formándose en ellos. «Los huevos, están envenenados». Se llevaron a Chris a la clínica local, en donde encontraron lo que causaba la obstrucción en su garganta. Un gran pedazo de cáscara de huevo, casi el tamaño de una moneda, que además había presionado su afilado borde a un lado de su garganta. Aún así, no creo que el filme esté maldito. Toda la idea de la película maldita no funciona, no en el mundo real. Puede que fuese la única película del director, pero eso no quiere decir que hubiese algo inusual con ella. No creo que la cinta que vi de niño estuviera maldita. No, definitivamente no era la cinta la que estaba maldita. Era yo. Para cuando ella logra regresar a Kansas, el viaje de Dorothy ha terminado. Ha encontrado a la auténtica heredera del trono de Oz, y la ha ayudado a reclamar aquel mundo. Descubrimos que el hospital se quemó hasta sus cimientos durante la tormenta. El doctor murió en el incendio, quemado vivo. El rey Gnome había muerto, y a su vez lo hizo el doctor. Ambos personajes, ambos interpretados por el mismo actor, tuvieron el mismo destino. Y Dorothy, ella estaba en casa, y ahora era más sabia y segura de sí misma. Su tristeza se había ido. Ella llevaría la memoria de Oz consigo toda su vida. Me pregunto si esa también era su maldición, que la pobre Dorothy Gale siempre tendría que regresar a Oz. Me encontraba en la carretera, esa en la que el chico de cabello rubio había sido aplastado por ese camión. Ocurrió hace un mes aproximadamente. Estaba en la ciudad por negocios. Acababa de terminar un nuevo proyecto, el rodaje de una nueva película. Cuando tenía 12, vi una película llamada Cinema Paradiso, un clásico del cine italiano moderno. Cuenta la historia de un hombre que crece en una pequeña villa. Durante su niñez, un cine local causa un gran impacto en su vida. El chico crece para convertirse en un respetado cineasta. Hay similitudes entre su vida y la mía. Cuando había terminado mi quinta película, empecé a preguntarme exactamente cuánta influencia habían tenido las películas que vi de niño en mí. El personaje en Cinema Paradiso se siente reforzado por ellas. Le dan fuerzas y un medio para escapar. En mi caso, hubo una película que me aterrorizó, y eso fue lo que me trajo de vuelta a la carretera en donde el chico grande murió bajo las llantas de un camión. No era otra cosa que una coincidencia lo que me había traído aquí. Tenía 2 semanas libres antes de que empezáramos la edición del filme, y necesitaba un descanso.
despejar mi mente. La edición tomaría lugar en nuestro estudio principal, pero por pura coincidencia mi hotel no estaba muy lejos del lugar donde el accidente de aquel camión había ocurrido. Ese día fui a esa carretera. Pensé que tal vez se vería igual. No sé qué esperaba encontrar. Francamente, no quería borrar mis memorias. Puede que ese fuera el motivo. Quería recordarlo una última vez. Quería despedirme de esos recuerdos. La tienda de películas se había ido hace mucho. Aunque la pastelería aún seguía ahí, el joven tras el mostrador me dijo que él no recordaba que alguna vez hubiese una tienda de películas por aquí. El lugar había cambiado. Esperaba poder ver las marcas que los neumáticos habían dejado en el asfalto tras el accidente, pero ya no estaban. Ni una marca negra de goma quemada, y ninguna mancha de sangre en el andén donde la cabeza había caído. La ciudad había cambiado. Había seguido adelante. Ya solo quedaban mis recuerdos. Pero aún había un último lugar al que tenía que ir. Mi pequeña villa en Cornwall había cambiado drásticamente. Conduje hasta allá en mi sedán blanco, y cuando me estacioné en la calle principal de la villa, me di cuenta de que el tiempo había hecho estragos en todo el lugar, peores que los que cualquier tornado pudiese causar. Aún así, no iba a dejar que el peso del tiempo me disuadiera de lo que vine a hacer aquí. Estacioné mi coche y miré alrededor. Saboreé el aire y miré alrededor. Conduje a través de las suaves colinas, aquellas que una vez estuvieron llenas de trigo, ahora yacían vacías. Mi Kansas se había ido. El aire sabía diferente. Pensé en aquel momento, era mi propio regreso a Oz. La oficina postal estaba cerrada. La habían cerrado hacía ya muchos años. Fui a la taberna local, algo que nunca llegué a hacer cuando aún vivía aquí. El hombre detrás del bar apenas si notó mi presencia. Todas las personas a mi alrededor, todas parecían viejas, como si la historia los hubiese masticado y solo dejado sus caras arrugadas. No había un solo niño en el lugar. El cantinero me dijo que ya no quedaban familias jóvenes por aquí. Tampoco quedaban trabajos. En la villa solo quedaban los ancianos que alguna vez trabajaron en las granjas, esperando a que el polvo de esta tierra acabara con ellos. Estar en la villa era doloroso. El lugar era como una reliquia, algo que el pasado había olvidado. El tiempo había prevalecido. Yo había prevalecido. La villa no pudo. Lo intentó, pero fracasó. No quería quedarme por mucho tiempo. Sabía que quería hacer esto rápido, antes de que estar aquí se hiciera más doloroso, antes de que mis recuerdos me lastimasen. Abandoné la taberna y me puse a caminar. La escuela era lo que más cerca me quedaba, así que fui allí primero. Fue una decisión pobre. El edificio estaba desolado. El cartel al frente, con el nombre de la escuela que en su día se alzaba grande y brillante, había sido removido. El lugar estaba abandonado. Sin niños a los que enseñar, no tenía sentido que hubiese una escuela. Me enteré gracias al dueño de la taberna que el salón de gimnasia, el mismo en el que Chris casi se ahogó con una cáscara de huevo, era usado de vez en cuando para reuniones de la villa. Pero los salones de clase llevaban años abandonados. Todos estaban desolados. Me paseé por el lugar. Todos los salones fueron vaciados de cualquier tipo de mueble. No habían escritorios, ni pupitres, ni sillas. Había uno que aún conservaba un viejo tablero para tizas. Estaba cubierto de polvo. Cuando llegué a la iglesia, me di cuenta incluso antes de poner pie en el campo, de que ese viejo árbol ocre ya no estaba. Me encontré a un viejo sacerdote tendido en la entrada de la iglesia. Cuando le pregunté sobre el árbol, me dijo que había cogido una enfermedad hace varios años y tuvieron que talarlo. Fui hacia el patio y efectivamente encontré el parche seco en el que alguna vez estuvo el árbol. La tierra se veía más dura ahí que en el resto del patio y se alzaba en un pequeño bulto, como una suerte de tumba. La vieja casa de granja había sido demolida. Habían cubierto de concreto el lugar, como si quisieran prevenir que alguien más construyera allí. En la orilla de la colina, un gran bloque de concreto gris se encontraba casi invisible entre el alto pasto. Casi me tropecé con él, ya que los años habían borrado los detalles de ese lugar de mis recuerdos. Cuando encontré el bloque, parcialmente esperaba que llevara una lámina pegada, una dedicatoria a los 4 niños que habían sido asesinados y enterrados aquí. No había una. El bloque como tal estaba resquebrajado, con pedazos de hierba y pasto abriéndose paso entre él, como si fueran los dedos de la naturaleza. Era casi, pensé,
como si el mundo quisiera olvidar lo que sucedió aquí. Me sentía cansado. El viaje había sido difícil, agridulce. Sentía que había regresado a mi hogar y podía sentir la tristeza que eso me traía. Quería irme, rápido. Las memorias eran demasiado fuertes. Algunas tanto para mí, pero que el resto del mundo había hecho todo lo posible por olvidar. Mi viaje había terminado, o eso pensé, pero aún faltaba algo. El sol empezaba a ocultarse para cuando llegué al lago. No sé qué fue lo que me trajo aquí. No tengo idea de qué guió mis pasos. Había olvidado que la villa tenía un lago. Bajo la luz del día, este lago podría ser hermoso, pensé. Pero con el sol ocultándose, tiñendo el cielo de un color rojizo, hacía ver la subyacente en el agua totalmente negra. Mis pies me habían traído aquí, casi por cuenta propia, como si estuviesen siguiendo un rastro que yo había dejado hacía mucho tiempo. Este es el lugar al que lleva mi destrozado y arruinado camino de ladrillo amarillo. Y en ese momento lo recordé. Aquí es donde ella se ahogó. No lo recordé todo de golpe. Las imágenes vinieron primero. Su cara, sus ojos abiertos, su expresión era de completo terror. El agua salpicando su piel, su boca llena e incapaz de inhalar suficiente aire, su corto pelo negro manchando su cuero cabelludo. El agua no paraba de llenarle la cara, la oscura cortina que era la corriente cubriéndole la cara por breves momentos, antes de que ella volviera a alcanzar la superficie, solo para hundirse nuevamente en su helado abrazo. Yo estaba en la orilla, tratando de agarrar su brazo, pero hacía muchísimo frío esa noche. Era invierno, su abrigo estaba muy mojado y yo llevaba guantes, y cada vez que intentaba atraparla, se resbalaba. No podía mantener un agarre. No sabía qué hacer, no era lo bastante fuerte. Solo tenía 6 años, y ella 4, y el lago la tenía bien agarrada. Sus aguas eran como dedos que la tenían atrapada, con un mejor agarre que el que yo jamás podría lograr. Ella lloraba. Me gritaba que la ayudara. El agua la estaba arrastrando hacia abajo y no dejaba que las palabras escaparan de su boca. Se estaba ahogando, y yo estaba frenético. Se suponía que yo la cuidara. Era mi hermana y yo era su hermano mayor. Y se suponía que yo la protegería. Se suponía que yo cuidara de ella, y se estaba ahogando. Se había caído y golpeado el agua con un chapoteo, y ese chapoteo había sido tan fuerte que destruyó el mundo entero. Y yo lo olvidé. Tal vez no es que lo haya olvidado. Creo que mi mente se forzó a sí misma a eliminar ese recuerdo. Sabía que no podía vivir con él, no cuando solo era un niño. Recuerdo a mis padres y sus lágrimas y la ambulancia que se llevó a mi hermana, y a mis padres diciéndome una y otra vez que no era mi culpa. Pero lo era. Yo seguía siendo ese niño que se obligó a olvidar que estaba de pie en la orilla del lago, intentando agarrar el brazo de la niña que se estaba ahogando ante sus ojos. Me di cuenta de que esta era la razón por la que vine hasta aquí. Necesitaba forzarme a recordar. Tenía que encontrar el origen de mi miedo. Recordar qué había sido lo que apartó este momento de mi mente. Ella se ahogó, en el lago. No lo recordaba. Me había forzado a olvidar, y ese recuerdo se había deslizado de mi mente cuando vi esa película. Aquel, comprendí entonces, era mi secreto. Lo había mantenido encerrado dentro de mí, pero el recuerdo había encontrado una manera de salir. El fantasma de mi hermana no sería olvidado. Cada vez que pensaba en esa maldita película, cada vez que trataba de recordar Regreso a Oz, recordaba a Dorothy Gale ahogándose en el lago. Pero no era Dorothy. Nunca fue Dorothy. Se trataba de mi hermanita. Y ella era mi fantasma. No se trataba de una siniestra, acosadora entidad que buscara vengarse. Pero ella estuvo ahí, siempre, en mi sombra, acechándome, hasta que tuve que hacer mi propio viaje al pasado, mi regreso a Oz. Esa cinta era importante para mí, ahora lo sabía, jamás me libraría de ella. Incluso cuando traté de despedirme, cuando dije el nombre de mi hermana en la orilla del lago, yo sabía que ella me seguiría por el resto de mi vida. No podía dejarla atrás, no podía volver a bloquear su recuerdo. Regreso a Oz nos unía aquí y para siempre, porque mi madre, que adoraba a Judy Garland, le puso a mi hermana Dorothy.